Con Marta Cohen, patóloga argentina que reside ahí en el Reino Unido, y tenemos el gusto de charlar de vuelta contigo. Marta, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Claudia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Montevideo, Estamos Uruguay? muy bien acá, esperando la Navidad, Bueno, como todos, ¿no? Allá me imagino que también en medio de otra realidad, ¿no? Esta nueva sí. cepa que los tiene a todos muy preocupados, y también está todo el mundo mirando a ver cómo se comporta, ¿no? ¿Qué nos podés contar? Se habla de un 70% de velocidad de contagio mayor al resto de otras cepas, ¿no? ¿Cuál ha sido Sí, el comportamiento? ¿Qué nos podés contar? bueno, el comportamiento ha sido que, como vos decís, Claudia, el 70% más rápido es el contagio. Por lo tanto, esta cepa surgió el día 20 de septiembre en la zona de Kent, y allí, bueno, lo pudieron determinar específicamente, retrospectivamente. Comenzaron a hacer los análisis, vieron que había 23 mutaciones, que no es inusual. Ha habido 4.000 mutaciones desde que comenzó la pandemia hasta ahora, pero estas 23 mutaciones afectan un lugar específico en la coronita del virus, que se llama glicoproteína S, que es lo que le permite entrar a la célula más rápidamente ahora. Antes entraba, pero ahora más rápidamente. Y por eso es que se aumentó tanto el número de contagios. De hecho, que a principios de diciembre, cuando hicieron un test en la zona para determinar, bueno, todo el análisis hasta que salió publicado primero datos preliminares el 13 de diciembre, y finalmente se hizo público a la Organización Mundial de la Salud y al mundo desde parte del gobierno el 18 de diciembre. Ya había comprendía a principios de diciembre el 62% del tipo de virus circulante en la zona esta del sureste de Londres y de Inglaterra. No pareciera tener mayor mortalidad, pero la gente afectada, estos 1.068 muestras analizadas, eran todos desde 11 años un niño hasta 60 años la persona de más edad, con una media de 41 años. Por lo tanto, especulan que podría ser que en realidad no tiene mayor mortalidad, o no se habría demostrado mayor mortalidad porque la gente analizada, afectada en esta muestra, era más joven, que tiene, vos sabés que la mortalidad es directamente relacionada con la edad. Y aumentó el número R tan importante, que tiene que mantenerse menos de 1, porque quiere decir que una persona, si es uno, una persona contagia a uno. Claro. Tiene que estar menos de 1, como para estar en la meseta de la pandemia. Y había aumentado, ya estamos en la segunda ola, estaba en 1.1 y aumentó a 1.4. Ah, ahora, Perdón, sí. 1.5. O sea que una persona contagia a 1,5. A 1,5. Ahora, ¿te acordás que al principio de la pandemia se hablaba mucho de las reinfecciones, ¿no? Cuando estábamos con el temor, incluso se anunciaron casos de personas que habían tenido más de una vez COVID. ¿Esta nueva cepa puede provocar nuevos contagios a personas que ya han tenido el virus? Sí, por supuesto. Mira, lo de los nuevos contagios no es probablemente tan común, pero sí ocurre, ya está demostrado que ha ocurrido en una persona de Hong Kong. Fue la primera que se demostró que tuvo la cepa L de Wuhan, y luego estuvo enfermo, y luego a los 3 meses tuvo otra cepa de la zona del Mediterráneo, y la segunda vez los síntomas fueron peores. Es decir que sí, es posible. Ahora, no es solamente esta nueva cepa en el Reino Unido, porque ha surgido al mismo tiempo una cepa similar, pero diferente, que no es la misma, en Sudáfrica. Esta cepa, que se espera que produzca mucha mortalidad en Sudáfrica, o muchas infecciones en Sudáfrica, toda la zona del África subsahariana tiene muy mal, no hay diagnósticos, no hay tratamientos, no hay vacunas pronosticadas hasta el 2022. Y bueno, con este nuevo virus, por eso vos ves que de África no hay mucha información, sí Claro. de Sudáfrica, pero No, no de arriba, de la África subsahariana. Bueno, y ayer estaba leyendo una información que me pasó un amigo de Sudáfrica. Realmente lo que se espera para esa zona no es alentador. Y esta cepa de Sudáfrica, tan contagiosa como esta, ya está en el Reino Unido. Ya encontraron ayer, confirmaron uf. 2 casos. Ahí vemos Lo mismo que esta cepa. sí, vemos lo rápido de la expansión, ¿no? ¿Qué tan rápido puede llegar Sí. a estos litorales? Hace unas horas se conocía un caso de una persona contagiada en Italia que no había tenido contacto con una persona de Gran Bretaña, justamente se había contagiado con esta nueva cepa. También unos días atrás otra persona también más en Italia. ¿Qué tan rápida puede ser la expansión de esta nueva cepa de Gran Bretaña?
Bueno, mira, en los vuelos del Reino Unido hasta a otras partes del mundo recién se interrumpieron en más de 40 países el fin de semana. Es decir, que mientras tanto, en octubre, noviembre y lo que fue de diciembre, la gente siguió circulando, el virus siguió circulando, de tal manera que ya se había demostrado en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Italia, inclusive en Australia. O sea que fue una buena decisión Así que, cortar con los vuelos. Sí, pero de cualquier manera hay una cosa importante, que es lo que quiero yo que la gente, el público entienda el punto, ¿no es cierto? Y el punto es precisamente que no importa esta nueva variante, sí, importa para nosotros, pero lo que esta variante refleja, ¿qué refleja esta mutación más contagiosa, que no es más letal, pero la próxima puede ser más contagiosa y más letal? Refleja que cuanto más infectados hay, cuanto más nos contagiamos, cuanto más número de casos hay, cuanto menos protección ejercemos entre uno y otro, hay más el virus puede mutar más, porque el virus cuanto más se contagia, cuando más se transmite, más se adapta, y eso lo hace a través de mutaciones. Claro. Por eso, en Sudáfrica surgió una cepa similar, que es diferente, pero que tiene la misma grado de contagiosidad alta. Y bueno, lo mismo puede pasar en Latinoamérica. Yo creo que en Uruguay están bien, escuchaba que ha habido 180 muertos más o menos. Sí. O sea, está bien la situación, pero bueno, vigilen que no escalen los casos, porque al escalar los casos aumentan las mutaciones. Ahora, y puede llegar a esto. Está bien. Marta, se ha dicho ahora que las vacunas tienen cobertura, incluso en esta mutación que estamos hablando del Reino Unido, que dan seguridad, pero vos hablás de la velocidad de mutación. ¿Esto en el futuro no puede poner en riesgo esa seguridad? Es decir, que llegue una vacuna que prontamente después ya no tenga la cobertura para esas mutaciones. Por supuesto, absolutamente. Mira, y además llega la vacuna. La vacuna es una ayuda. La vacuna es un pilar. Yo siempre me refiero a los 3 pilares para combatir la pandemia, ¿no? Y que si te puedo decir para tus oyentes, yo todo esto lo voy subiendo a mis redes, que es el @drmartacohen en Face y en Instagram, y ahí yo hace tiempo que ya hablo de los 3 pilares. Uno es la vacuna. La vacuna nos va a ayudar, pero la vacuna puede ser, como vos decís, que mute, que proteja contra algunas cepas y contra no todas. Puede ser que una persona que está vacunada se vuelva a contagiar. Puede ser que, por supuesto, va a tener una enfermedad más leve. Puede ser que una persona vacunada quede en el porcentaje de gente que no despierta anticuerpos, o que estos se van perdiendo, ¿no? Como va a pasar a los meses transcurridos desde la vacunación. Pero el otro, que es fundamental, es que nosotros nos cuidemos, que mantengamos la distancia social, que usemos el barbijo. El uso del barbijo defiende un 67% de la posibilidad de contagiarse o de contagiar. O sea que es fundamental mantener la distancia social, mantener los ambientes aislados ahora que ustedes están ahí en verano, ¿no es cierto? Pero también es muy importante que los gobiernos hagan test. Yo escuché que se habían hecho 10.000 tests, creo, sí. Dijiste antes, sí. Y había habido más de 700 positivos. Sí. El número de test es apropiado. En Argentina se están haciendo unos 24.000, 20.000 test y hay 9.000 positivos diarios. El número de test en Argentina es inadecuado, no capta a todos. Es decir, que eso también es muy importante, que los gobiernos mantengan los test, porque el 80% de los casos circulantes son asintomáticos. Y a no ser que se hagan test masivos, esos casos no se van a poder detectar. Ahora, los test serológicos, ¿no? Que acá el Uruguay los va a empezar a implementar primero en trabajadores de la salud y después seguramente a otros grupos de riesgo. ¿Son caros? Es decir, ¿no se podría implementar, digamos, una campaña de realización de test serológicas masiva para entender cuál es la población que ya está inmunizada y tiene anticuerpos, por ejemplo? Porque eso ayudaría muchísimo a la movilidad, para ¿no? Para gestionar, no, claro. No, mira, vos tenés que ser eficiente y costo-beneficio. Acá también hicimos los test serológicos para ver los anticuerpos. Los hicimos en el mes de junio. Encontramos que entre el 10 y el 12%, el 10 y el 12% de los adultos y el 6% de los niños tenían anticuerpos, quiere decir que habían estado infectados con el coronavirus. Pero esto te refiere a los 3 meses anteriores. Como los anticuerpos pueden durar 3, pueden durar 6, pueden durar 7 meses, cada uno va variando, a lo mejor es varios meses, pero puede ser tan mínimo de 3 meses. Por lo tanto, un test serológico a los 4 meses de haber tenido el coronavirus no te garantiza que si es negativo es porque no lo tuviste. Y de cualquier manera, si vos lo tenés hoy, no te sirve para dentro de un mes a lo mejor. Entonces, si hay que gastar esfuerzo y hay que gastar dinero, gasten esfuerzo y dinero en hacer los test serológicos.
Los PCR. La PCR. Claro, Bueno, la sí. PCR es rápido, porque lo que se está haciendo aquí, y en general cuando uno habla de test masivos, no podés hacer PCR masiva, Claro. porque tarda unas 8 horas como mínimo. Sí podés hacer algún método de PCR rápida que se ha descrito que tarda 90 minutos, que no necesita de un laboratorio, por supuesto que es en un lugar de salud, ¿no es cierto? No se lo puede comprar uno para llevar a la casa. Pero se hacen los test rápidos que tienen a lo mejor una especificidad del 60%, del 80%, de acuerdo al test. Entonces, si da positivo, por supuesto que se escapan los falsos negativos, pero capturás al 70%, ¿no es cierto? O al 80%, depende del test. Acá se anunció Entonces, que van a cuando llegar da los positivo, analógicos. Sí, Analógicos son- los antígenos, Sí. test de antígenos, ¿no? Sí, antígenos. El test de antígeno. ¿Están aplicando ustedes el test de antígeno? sí, bueno, acá le decimos test rápido. Ah, Pero es el mismo. No sé, es lo mismo, debe ser lo mismo, sí, pero no es tan específico como la PCR. Sí, ves el antígeno. Pero entonces, si da positivo, ahí sí se hace una PCR para comprobar. Entonces, se te pueden escapar, se te van a escapar algunos falsos negativos, pero vas a capturar a la mayoría. ahora acá, y eso perdón, es lo que se está... sí, acá hay muchos infectólogos que sostienen, de hecho, el doctor Medina, que es un prestigiado investigador acá e infectólogo del Uruguay, ha dicho que se ha constatado una inmunidad de hasta 6 meses, sólida inmunidad de 6 meses. Vos estás exacto. hablando de 3 meses. Por eso, ¿en no, qué va de eso? 3 meses como mínimo. Como mínimo. Es decir, que puede ser que el promedio sea 6 meses, puede Sí. ser también 8 meses, pero también está publicado, y cuando está publicado existe, porque es evidencia científica, está publicado que a los 3 meses desaparece. Ok. Y si ha habido la reinfección en este paciente de Corea. Es decir, que puede ser que el promedio sea 6 meses, que puede ser que algunos sea 8 meses y puede ser que en algunos sea 3 meses. Bueno. Es decir, que encontrar un negativo a los 4 meses no te asegura de que la persona no tuvo coronavirus. Y por otro lado, encontrar un positivo a los 3 meses no te asegura que al otro mes la persona ya no lo tiene. Por eso es que la inmunidad de rebaño no existe, natural. Lo único que puede existir es la inmunidad de rebaño artificial con las vacunas. Y parece ser que las vacunas van a dar una inmunidad que va a ser más prolongada y más uniforme que la de la misma enfermedad. Y hablaban de un año, por Y lo esto menos, ¿no? Con la vacuna. Evaluando- De un ¿Perdón? año, se hablaba de un año con la vacuna, ¿no? Que completabas un año de inmunidad. No, probablemente va a ser menos. De cualquier manera, eso es lo que se está evaluando con la fase 4, es decir, la fase 3, que es la que terminó para Moderna, terminó para Oxford y terminó para Pfizer, pero no terminó para Sputnik 5, a pesar de que está ya dándose en Rusia y se va a empezar a dar en Argentina también. ¿No estás de acuerdo? ¿No te gusta esta idea de llevar la Sputnik Bueno, a la te Argentina? contesto la primera pregunta. La fase 3 Sí. terminó, se aprobó de emergencia por un año, se aprobó por un año de emergencia y temporariamente, o sea que se puede retirar si ve que las cosas no andan bien. Y la fase 4, que es seguir a los pacientes, a los voluntarios durante todos estos meses, los van siguiendo para ver cuándo va a decaer la inmunidad. Y a lo mejor van a decir, bueno, en 8 meses, que es lo que yo estimo que va a durar 6 u 8 meses. De hecho, la vacuna de Lancet, de Oxford, perdón, publica en el Lancet en julio, y el objetivo era obtener una inmunidad mínima de 6 meses. Por lo tanto, si esperan 6 meses es porque si obtienen 6 meses se obtuvo el objetivo, llegó al objetivo de 6 meses. Yo pienso que va a ser alrededor de 6 u 8 meses y ese tiempo va a haber que dar una dosis de refuerzo. Por eso es que los países están comprando dosis en cantidad. Canadá compró 9 por habitante, el Reino Unido compró 6, Estados Unidos compró 7 por habitante, etc. Bueno, con respecto a la vacuna de Argentina. Sputnik, ¿cuál es mi Llevarla, sí. No, te preguntaba porque vos sos argentina y me pareció que estabas cuestionando un poco. ¿No te parece una buena idea que el gobierno argentino haya tomado la decisión de llevar las 300.000 dosis de esa vacuna que se están llegando en estas horas? ¿No te convence la vacuna Sputnik? Bueno, yo lo que digo es, no, la vacuna Sputnik sí me convence. La vacuna Sputnik es una vacuna que estoy segura que, no tengo dudas que va a funcionar, o que la eficacia, que a pesar de que decían que es del 95%, en realidad va a ser similar a la de Oxford, que anda por el 90%. Eso es lo que yo creo. La vacuna es muy similar en método
a la de Oxford, utiliza un adenovirus como vector, incluso tiene un truco muy interesante para el sistema inmune, que es utilizar 2 vectores para despertar mejor inmunidad. La vacuna es ingeniosa, la vacuna no me da ningún escozor. Lo único que, como científica que me considero, uno tiene que tener el rigor científico de aprobar los medicamentos cuando han pasado la fase 2, la fase 3, la fase 4, que por lo menos es un año 2, pero en este momento, por emergencia, se aprueba con la fase 3 terminada, y además estas 3 vacunas que yo te digo han hecho sus resultados públicos, sus resultados han sido evaluados por los pares. En el caso de la de Oxford se publicó el 8 de diciembre en la revista Lancet. En el caso de la de Pfizer se publicó el 13 de diciembre en la revista New England Journal of Medicine. Son las 2 revistas top. Esto está evaluado por expertos anónimos, nadie sabe quiénes son, ni siquiera los autores, antes de ser publicado. Y bueno, después está debidamente analizado por el MHRA en el Reino Unido o por el FDA. La de Oxford, mirá que terminó la fase 3 a principios de noviembre y no se aprobó todavía. Y está bien, porque uno le genera confianza, el escrutinio y el rigor científico. Entonces, lo único que a mí me hubiera gustado es que, para que la gente no pierda la confianza en una vacuna que, te vuelvo a asegurar, creo que debe ser buena y va a ser buena y la vamos a necesitar, porque necesitamos muchas vacunas para vacunar a 2/3 partes de la humanidad, con por lo menos 3 dosis en un año, porque van a ser 2 con un mes de diferencia y después la tercera a los meses que diga la Marta, ¿y cómo? Entonces es un poco apurado, pero nada más. ¿Cómo viene siendo, Marta, la vacunación allí en Inglaterra y fundamentalmente en lo que tiene que ver con los efectos secundarios que mucho se ha hablado y se ha asustado mucho a la gente con el tema de las alergias y complicaciones graves? O sea, ha transitado muy poco tiempo desde que empezó la vacunación, pero ¿cómo viene siendo ese balance? Bien, se han vacunado casi 500.000 personas, todas mayores de 80 años. Es la vacuna de Pfizer, que creo que Uruguay ya firmó, es una vacuna que tiene cuestiones logísticas muy, muy, muy rigurosas. De hecho, llega a los hospitales y no puede ir a los centros periféricos de salud, porque resiste 3 transportes y en el 4.º lugar que lleva, ahí queda. El primer día, el 8 de diciembre, que fue el primer día que se comenzó la vacunación en 3 de los 4 países del reino, hubo, sí, 2 reacciones alérgicas. Los vacunados eran personal joven del staff de salud, y ambos tenían antecedentes de alergia significativa, a tal punto que deben circular siempre y llevar con ellos una jeringa de adrenalina, una inyección de adrenalina por una emergencia. Habían tenido shock anafiláctico o por lo menos riesgo de tener un shock anafiláctico en su vida antes de la vacuna. Entonces, a partir de ahí, obviamente se hace una investigación muy rigurosa, tendrán que ver qué componentes, que yo no creo que sean de la vacuna, sino es del excipiente de la vacuna, y a qué eran las alergias de estos 2 individuos, y por lo tanto a partir de ahí se dice, las personas que tienen antecedentes de alergia significativa, y usan esa palabra, significativa, no deben vacunarse. Ahí va. Pero hasta ahora tampoco se vacuna en embarazadas, sí, ni en personas que están amamantando. Pero hasta ahora va transcurriendo bien. Marta, hablabas recién de que se van a necesitar al menos capaz 3 dosis, ¿no? O 2 o 3 dosis. Esas dosis, dada la cobertura planetaria que hay que hacer, ¿pueden venir de diferentes vacunas? ¿Puede pasar que yo me dé una primera dosis de la Sputnik y una segunda de la de Pfizer? ¿Se va a unificar? No debería ser así. No debería ser así, porque los mecanismos de las vacunas son diferentes. Sí puede ser, lo que yo me dio risa, porque cuando salen publicados los resultados de Oxford, yo pensé, qué interesante hacer una mezcla de la de Oxford y la de Sputnik, cuando leí el mecanismo de la Sputnik, que utilizan 2 vectores diferentes de adenovirus para despertar una inmunidad mayor. Entonces sí podría ser que te des una de Sputnik y una de Oxford. Eso lo veo muy posible. Pero si usas una vacuna vectorizada, tenés que seguir usando la vacuna vectorizada. La vacuna sintética es un mecanismo completamente diferente que funciona por el ARN mensajero, y entonces no sería conveniente que te den 2 vacunas diferentes. Una estrategia que que pensar los gobiernos entonces, ¿no? Porque, por ejemplo, Uruguay, que es un país chico, que tiene de repente, estamos hablando de 3,5 millones de habitantes.
está en la bolsa del COVAX por un lado y también va a ser alguna negociación bilateral. De repente esas negociaciones tendrían que contemplar esto que estás diciendo vos, ¿no? Que sean vacunas compatibles. Estoy segura que lo contempla porque esto salta de Maduro. Claro. Mira, yo en mis redes hace un tiempo subí una cuestión de cuántas vacunas hay disponibles, porque están todas compradas por anticipado. Es decir, yo te digo, Canadá es el país que más compró por habitante, luego Estados Unidos, luego el Reino Unido, y el 50%, o sea, países como Europa, la Unión Europea, que tiene el 13% de la población mundial, junto con estos otros países que yo te digo, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Japón, tienen comprado más del 50% de los países, de las vacunas. Y son vacunas por anticipados porque yo te digo 9 dosis o 6 dosis, porque se estima que vas a dar una dosis a las 3 semanas con la Sputnik o a las 4 semanas con las vectorizadas, vas a dar la segunda dosis y después vas a dar o un refuerzo o revacunar a lo mejor a los 8 meses. Cuando te diga que esa fase 4 que se cae, a lo mejor el 60% de los vacunados o el 50% de los vacunados perdió la inmunidad. Entonces ahí vas a revacunar de vuelta. Y luego va a seguir a lo mejor al año, porque esto va a tardar por lo menos hasta el 2022. Claro. Y eso si somos perseverantes, si somos respetuosos, si nos adherimos a esto de la responsabilidad individual, ¿no es cierto? Si los gobiernos siguen haciendo test, y bueno, y si pasa todo eso y usamos la vacuna y el virus enlentece su transmisión, va a ser más fácil que podamos terminar hacia el 2022. Bueno, Marta, te queremos desear feliz Navidad. ¿Cómo lo vas a pasar? Una Navidad distinta ahí en Gran Bretaña también, ¿no? Sí, bueno, con todas las restricciones. yo iba a Argentina exactamente el sábado próximo, después de la Navidad, y cancelé mi viaje para ver sobre todo a mi papá de 99 años, pero lo cancelé porque antes de que surgiera todo, se hiciera todo tan público, porque me di cuenta, sigo mis instintos me contaban esto, y después de que cancelé todo sentí una gran sensación de alivio, dándome cuenta que había tomado la decisión correcta. Así que la vamos a pasar en familia, y bueno, y descansando, celebrando la vida. Así debe ser. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, felicidades. Cuídense, ¿eh?